Hola, mi nombre es Gael, soy estadística y trabajo en el Servicio de Epidemiología de la Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública. En esta píldora os voy a presentar la nueva versión del programa EPIDAT, la versión 4.0. La píldora la organizaremos de la siguiente manera. Primero veremos una presentación del programa, veremos a continuación las características más destacables de esta nueva versión en cuanto a su entorno, contenido y ayuda. Haremos unas prácticas para ilustrar el manejo de esta versión y, por último, unos últimos comentarios para terminar. En primer lugar, decir que EPIDAT es un programa de libre distribución desarrollado por la Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública con el apoyo institucional de la Organización Panamericana de la Salud. Está dirigido principalmente a epidemiólogos y otros profesionales de la salud para análisis tanto estadístico como epidemiológico de datos. Desde el 11 de abril de este año está disponible esta última versión del programa que se puede descargar a través de la página web de la Dirección Xeral. Allí también podremos descargar la versión anterior, la versión 3.1 o esta versión 4. Para descargar tanto una como otra solamente es necesario cubrir un pequeño formulario y a continuación ya podremos descargarnos el programa. En caso de esta última versión, el programa no requiere de instalación, simplemente con copiar el contenido del programa en la ubicación deseada del ordenador ya estaría listo para empezar a trabajar con él. Lo único que necesita es una versión actualizada de Java. Vamos a ver ahora las características generales de esta nueva versión. En primer lugar, decir que el lenguaje de programación que se utilizó fue Java, lo que le otorga una mayor versatilidad, siendo posible trabajar con esta aplicación en diversos sistemas operativos, como Windows, Linux o Macintosh. Tiene una articulación modular, lo que nos va a facilitar también las actualizaciones, y al igual que en versiones anteriores, no gestiona base de datos y está orientado preferentemente al manejo de datos tabulados, aunque en esta nueva versión va a ser posible, en algunos métodos, trabajar con datos individuales. Este es el entorno que tiene EPIDAT 4. Se priorizó en todo momento la sencillez en el manejo de datos y en la gestión de resultados y, en comparación con la versión anterior, pantalla principal del programa y ventana de resultados están unificadas en una sola. Veis ahí en esa sección se irán acumulando cada uno de los cálculos que se vayan realizando en una sesión con el programa y estos resultados que se van ahí acumulando se pueden guardar con formato RTF, ODF, PDF, incluso una extensión propia de EPIDAT que es la extensión .epi. El usuario tendrá a su disposición un índice de cálculos para facilitar el manejo de los mismos y va a ser posible tener más de un módulo abierto al mismo tiempo y los módulos que tengamos abiertos se organizarán en la sección de módulos en uso. En cuanto a su contenido, este es el contenido que en este momento forma parte de EPIDAT 4. Veis delante de algunos de los módulos una E. Eso representa que son módulos que ya están presentes en la versión 3.1 y los que no tienen una E delante se tratan de módulos nuevos en esta versión, que serían análisis descriptivo, estimación de la mortalidad atribuida y medición de desigualdades en salud, que ahí aparece como que no está presente en la versión anterior, pero bueno, al final de todo os comentaré un poco sobre medición de desigualdades en salud. A continuación vamos a ver, hablamos de la ayuda, que también es un elemento distintivo del programa, se puede acceder a ella a través de la barra de menús y podemos acceder a una ayuda general donde nos explica un poco el manejo del programa, aparte de otras características, y tenemos la ayuda específica de cada módulo. Como características de la ayuda, pues dentro de la aplicación disponemos de la ayuda en formato PDF, mantiene el enfoque didáctico y crítico de la versión previa y fue objeto de revisión y mejora, porque el hecho de que los módulos tuvieran que ser, los que ya estaban presentes en la versión anterior, tuvieran que ser reprogramados, pues permitió revisar bien los métodos y elegir el más adecuado en cada caso. Incluye también la ayuda un anexo con los algoritmos implementados en cada módulo y la bibliografía utilizada. Esto un poco como características generales del programa, de la última versión del programa EPIDAT. Vamos a ilustrar un poco su manejo por medio de unas prácticas. La primera práctica que vamos a hacer es de análisis descriptivo y antes de empezar con la práctica os voy a comentar un poco cómo se debería empezar a trabajar con EPIDAT 4. Lo primero que tenemos que hacer, en otros paquetes estadísticos, lo primero que hacemos es cargar nuestra base de datos y a partir de ese momento empezar a trabajar con ella.
Como dijimos antes, Epidad no gestiona bases de datos, entonces lo primero que debemos hacer es elegir el módulo con el que queremos trabajar. En la opción módulos de la barra de menús nos aparecerá un listado con los módulos que contiene Epidad y elegiremos con el que queremos trabajar. El primer ejemplo que vamos a hacer es con un análisis descriptivo, entonces este es el módulo que vamos a elegir en esta ocasión. Este módulo permite realizar tablas de frecuencia, de contingencia, calcular estadísticos descriptivos o coeficientes de correlación y realizar gráficos. Dentro de los gráficos que podemos realizar tenemos ese listado, que es el que nos permite este módulo. Este sería todo el contenido completo del módulo de análisis descriptivo. Y este módulo, de forma general, se caracteriza por trabajar con datos individuales, lo que conlleva que la entrada únicamente puede ser de forma automática. Va a permitir definir filtros. Las opciones que contiene este módulo permiten definir filtros para analizar un subconjunto de nuestros datos originales. Y también va a dar la posibilidad de segmentar resultados, de forma que se mostrarán los resultados en función de las categorías de una variable categórica que elijamos dentro de las variables que contiene nuestra base de datos, la que elijamos para segmentar los resultados. También tiene gran importancia en este módulo el editor de gráficos. Pero bueno, no solamente dispondremos del editor de gráficos en este módulo, sino siempre que el programa genere un gráfico vamos a poder personalizarlo por medio de un editor de gráficos. Las tres primeras características que os comenté tienen dos excepciones, que son el gráfico de líneas y el de intervalos de confianza, porque se tratan de opciones que requieren de la información de forma explícita a representar y por eso no permiten ni definir un filtro ni segmentar resultados, y va a permitir la entrada automática y también manual, pero la entrada automática no va a resumir, sino que necesita la información a representar. Entonces, en el ejemplo primero que vamos a ver, vamos a hacer un histograma. Esta es la ventana del histograma, que todas las ventanas del programa son similares. En la parte de abajo veis 4 botones, uno de ocultar, que lo que nos haría es nos pasaría el módulo a la sección de módulos en uso, esperando a volver a trabajar con él. Tenemos la opción de generar gráfico, en este caso, o calcular. Después una opción de limpiar, que nos limpiaría todos los datos que tenemos cargados en la ventana, y una de cerrar, que nos cierra la ventana del módulo. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es abrir nuestros datos. Entonces vamos a abrir tabla de datos y nos aparece un asistente, se nos abre un asistente que nos va a guiar en el proceso de la carga de datos. Elegiremos el archivo, que bien puede ser un archivo en formato Excel o de OpenOffice, y tenemos que fijarnos bien de que estemos eligiendo dentro del archivo que acabamos de seleccionar, que estemos trabajando con la hoja donde tenemos nuestros datos. Una vez hecho eso, en la parte izquierda del asistente, donde pone variables encontradas, se nos listarán todas las variables que contiene nuestra base de datos, y en la parte derecha, en variables requeridas, introduciremos las variables que queremos resumir o con las que queremos trabajar. En este caso, seleccioné para resumir la variable peso y elegí la opción, quiero calcular un histograma segmentado por la variable sexo, es decir, que obtendré un histograma para los hombres y otro para las mujeres. Una vez introducidos los datos, le daríamos a aceptar y se nos cargaría en la ventana del histograma las variables que acabamos de seleccionar. Si quisiéramos hacer un cambio en estas variables, tendríamos que volver a abrir la tabla de datos y por medio del asistente haríamos cualquier cambio en las variables seleccionadas. Esta opción del módulo de análisis descriptivo nos va a permitir cambiar lo que representan las barras del histograma. Bien pueden representar frecuencias, porcentajes o densidad. Y dentro de densidad nos va a permitir mostrar o no la curva normal. También va a ser posible que el usuario defina el número de intervalos o que deje que el programa lo defina de forma automática. Vamos a seleccionar la opción de mostrar curva normal, simplemente para ver cómo saldría el resultado. A continuación tenemos el filtro, que si le damos a definir nos aparece la ventana del filtro. En la parte superior vemos que podemos definir la condición por la que queremos filtrar nuestros datos. Una vez definida, la podemos agregar y aceptaríamos nuestro filtro, que ya nos quedaría definido. En este caso no voy a seleccionar ningún filtro, simplemente voy a generar ya el gráfico tal cual y como en las opciones que acabamos de comentar.
Entonces, al generar el gráfico, automáticamente nos pasaría a la ventana del editor de gráficos. Aquí podríamos hacer, bueno, vemos que estamos generando dos gráficos, uno para los hombres, sexo igual a 1, y otro para las mujeres, sexo igual a 2. Lo veis en las pestañitas de la parte superior de la ventana. Y las opciones que se ven ahí, opciones generales que correspondan al eje X, al eje Y o de las series, que permitirá cambiar el color de las barras o el estilo de las líneas, pues nos va a permitir personalizar pues, la mayor parte de los aspectos del gráfico. Hay una opción interesante cuando se están segmentando resultados, que es la de aplicar a todos los gráficos. ¿Esto qué hace? Una vez que marcas esta opción, todos los cambios que realices en el gráfico que estés visualizando se van a aplicar al resto de gráficos aunque no los estés visualizando. Si queremos desactivar esta opción, simplemente desmarcamos la opción de aplicar a todos los gráficos y a partir de ese momento los cambios se harán de forma individual, es decir, en el gráfico que estemos visualizando. Entonces, bueno, jugando un poco con el editor podríamos obtener los siguientes gráficos, estos siguientes histogramas, que se podrían guardar con formato imagen por medio del botón de guardar. Si aceptamos, si le damos al botón de aceptar del editor de gráficos, nos volcaría los resultados a la ventana de resultados de PIDAT, como veis ahí. Es posible que se nos haya olvidado algún cambio en algún gráfico que no nos guste y queramos modificarlo y que ya tengamos volcado el resultado en la ventana de resultados. Entonces se podría recuperar el gráfico con su editor haciendo doble clic en la imagen o en el gráfico. Recuperaríamos el editor, pero solamente para ese gráfico. Y a continuación podríamos hacer los cambios que consideramos oportunos. A continuación vamos a hacer un ejemplo del módulo de muestreo. Este módulo permite calcular tamaños de muestra, selección de muestras, asignación de sujetos a tratamientos y estimación con muestras complejas. En este caso, el ejemplo lo vamos a hacer de un cálculo de tamaño de muestra para una proporción. Esta sería la ventana. Introduciríamos los datos que tenemos, que disponemos para realizar el cálculo y que nos requiere el programa, claro, que sería el tamaño de la población, la proporción esperada, el nivel de confianza, incluso el efecto de diseño, y nos va a permitir o bien calcular tamaño de muestra o precisión absoluta. Como dijimos, vamos a hacer un cálculo de tamaño de muestra. Para eso debemos indicarle al programa la precisión absoluta que vamos a emplear. Entonces, en este caso podemos definir un mínimo, un máximo y un incremento y así mostrar los resultados, como podéis ver a la derecha, del tamaño de muestra correspondiente a cada precisión en función de ese mínimo máximo y con paso el que le pongamos del incremento. En este caso a lo mejor no tiene mucho sentido, pero es interesante saber que las gráficas, haciendo doble clic, se pueden editar ampliando o reduciendo el tamaño de la columna o incluso modificando los valores de la tabla. A continuación, seguimos en el módulo de muestreo. Vamos a hacer una selección de muestra. Estas son las posibilidades que tenemos a la hora de realizar una selección de muestra, pero vamos a elegir vamos a seleccionar la opción de muestreo sistemático. Esta es la ventana del muestreo sistemático que permite realizarlo de forma regular o en fases. En este caso elegí realizar un muestreo sistemático en fases y este módulo, esta acción del módulo de muestreo, nos va a permitir introducir los datos de forma manual o automática. En este caso, en mi ejemplo, fueron cargados los datos de forma automática. De hecho, el tamaño de la población aparece inactivo porque ya lo está leyendo de mi base de datos. Entonces, le tendría que aportar al programa para poder realizar el cálculo la probabilidad de selección y a continuación seleccionar cómo quiero presentar los resultados, bien en pantalla o bien en fichero. Si elijo en pantalla, simplemente nos mostraría en la ventana de resultados un listado con los individuos que caerían en mi muestra. Si elijo en fichero, lo que nos guardaría es un archivo, bien lo podemos guardar en formato Excel o de OpenOffice, y con la misma información que tiene nuestra base original, la que introdujimos para realizar la selección, pero simplemente con los individuos que caerían en la muestra. Es decir, tendríamos los individuos de la muestra y por columnas las variables que nosotros tenemos para esos individuos. Vale, por último vamos a hacer un ejemplo muy simple del módulo de concordancia y consistencia. Este módulo nos permite analizar la concordancia entre dos observadores, tres o más observadores, comparar capas, calcular el coeficiente de correlación interclase, emplear el método de Blanc y Allman
Y en consistencia, eso en cuanto a concordancia, en cuanto a consistencia podríamos calcular el alfa de Cronbach. En este caso vamos a realizar un análisis de la concordancia entre dos observadores. El número de categorías elegido para este ejemplo fueron 2 e introduciríamos los datos, como podéis ver, solamente se pueden introducir de forma manual. Son los datos que veis ahí en la diapositiva. Esta opción del módulo de concordancia y consistencia no permite la entrada automática, aunque el resto de opciones que calculan capas sí que la van a permitir, es cargar los datos de forma automática. Si el número de categorías fuera 3 o más, tendríamos la opción de emplear ponderaciones. En este caso son 2 y son esos los datos. Al darle a calcular, estos serían los resultados que nos mostraría el programa. Simplemente, un ejemplo muy simple este. A continuación voy a comentaros unas últimas cosas para terminar. Lo que quería comentaros ahora es un poco la situación de esta nueva versión de PIDAT 4 en este momento. Pudisteis ver que solo contiene 8 módulos de los 19 que se tiene previsto que formen parte de esta versión. Estos 8 módulos que contiene en este momento PIDAT no abarcan todo el contenido de la versión 3.1, por eso ambas versiones deben convivir en este momento. Y los 11 módulos restantes que le faltarían a esta versión, a PIDAT 4, se van a ir incluyendo progresivamente. El resto de módulos lo veis ahí listado y, como antes, la E indica que se trata de un módulo que está presente en la versión 3.1. Hay uno de los módulos, que es el índice de desarrollo o privación, que la E aparece recuadrada en rojo. Es un poco para comentar algo que ya os avancé un poco antes, que es en la versión 3.1 de PIDAT existe un módulo que se llama jerarquización, que para esta nueva versión desaparece como tal módulo, pero ese contenido se va a distribuir entre este módulo, índices de desarrollo y privación, y el que os indiqué antes de medición de desigualdades en salud. De forma que sí que estaría todo el contenido de la 3.1, una vez que se incorporen estos nuevos módulos al programa, estaría todo el contenido de 3.1 en esta nueva versión, con módulos a mayores, que podéis ver que dentro de los restos de módulos que faltan hay 4 nuevos, que serían depuración e imputación de datos, regresión logística, análisis de supervivencia y métodos de evaluación económica. En último lugar, daros las gracias por vuestra atención y deciros que cualquier comentario, duda o sugerencia que queráis hacernos, pues esa es la dirección de correo a las que os podéis dirigir.